Comenzamos haciendo un anillo mágico y dentro vamos a tejer 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estiramos y cerramos con un punto deslizado. Pasamos a la vuelta número 2 y en esta vuelta vamos a tejer 6 aumentos, es decir, 2 puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Segundo aumento, tercer aumento, cuarto, quinto, sexto. Terminamos la vuelta 2 con 12 puntos. Pasamos a la vuelta 3 y en esta vuelta vamos a tejer un punto en el primer punto, un aumento en el siguiente. Y esta secuencia de un punto, un aumento, la vamos a repetir 6 veces en total. Un punto y en el siguiente un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Un punto, un aumento. Ahora le damos forma al corazón. Primero empezamos con un punto deslizado en el primer punto. En el segundo punto vamos a tejer 2 medias varetas. En el tercer punto vamos a tejer 3 varetas o 3 puntos altos. En el cuarto punto vamos a tejer 3 varetas o 3 puntos altos. En el quinto punto vamos a tejer 2 medias varetas o 2 medios puntos altos. En el sexto vamos a hacer un punto bajo, en el séptimo punto bajo, octavo punto bajo, noveno punto bajo. En el décimo punto vamos a hacer un punto bajo, 3 cadenas al aire, 2, 3 y un punto bajo, todo en el mismo lugar, ¿sí? Luego continuamos con punto bajo en el punto 11, punto bajo en el punto 12, punto bajo en el punto 13. En el punto 14 vamos a hacer 2 medias varetas o 2 medios puntos altos. Luego 3 varetas o 3 puntos altos. En el siguiente vamos a hacer otra vez 3 varetas o 3 puntos altos. Luego seguimos con 2 medias varetas o 2 medios puntos altos. Y finalizamos en el punto 18 haciendo un punto deslizado. Cerramos y dejamos hilito para esconder. Enhebramos el hilo en una aguja y vamos a pasar por abajo del segundo punto y el centro del último para que nos quede bien conectado todo. Y luego perdemos el hilito por atrás. Yo lo pierdo un poquito y después hago un nudo con el hilo del anillo mágico. Terminamos así un corazoncito. Es muy importante darle la forma con las manos para que quede perfecto. Y ahora vamos a tejer esta pieza una vez más. Acá ya tenemos los 2 corazones. Vamos a colocar los 2 corazones con el lado derecho hacia afuera. Vamos a atravesar acá en la punta con un punto bajo y vamos a empezar a hacer puntos bajos en todo el contorno uniendo ambas partes. Es importante ir mirando de los 2 lados porque a veces enganchamos mal en la parte de atrás, así que es bueno ir dando vuelta como estoy haciendo acá. Damos vuelta, miramos, chequeamos y luego hacemos un punto bajo. Despacito para que quede prolijo. Acá en la parte de las varetas, en vez de hacer un punto bajo, vamos a hacer 2 puntos bajos. Eso sirve para darle mayor curvatura al corazón, ¿sí? En vez de hacer un punto, hacemos 2. Es importante también que los puntos coincidan, porque si no nos puede quedar mal al unir. Así que vamos mirando si de los 2 lados estamos agarrando el mismo punto, ¿sí? Acá en la esquina donde estaban las 3 cadenas, ahí adentro de ese espacio vamos a tejer 3 puntos bajos. Hacemos 3, siempre hay que hacer impar para que quede triangular la forma, ¿sí? Y luego continuamos uniendo con puntos bajos como hicimos anteriormente, chequeando los 2 lados. Y no hay que olvidar que en la parte de la curvatura donde están las varetas, en vez de hacer un punto bajo, hacemos 2 puntos bajos. Acá ya estamos casi cerrando esta pieza, entonces vamos a rellenar con vellón siliconado
Es importante no rellenar de forma excesiva porque si no el corazón va a perder un poco la forma. Que quede como una almohadilla. Y ahora sí terminamos de cerrar con puntos bajos. Y acá en el centro vamos a finalizar con un punto deslizado. Perfecto, ahí terminamos de cerrar el corazón y ahora vamos a tejer una cadenita de 25 puntos. Acá estamos tejiendo el colgante que estaría en la parte superior. Al terminar dejamos hilito para coser. Ahora, con hilo macramé o un hilo fino de 3 hebras y una aguja 2.5 milímetros vamos a hacer un borde especial. Entonces, enganchamos el hilo, lo traemos hacia el frente y vamos a hacer el punto retorcido, que me encanta. Entonces, vamos a pinchar en el punto siguiente, traemos el hilo. Nos quedan 2 lazaditas, giramos la aguja y cerramos el punto, ¿sí? Ahora, pasamos en el punto siguiente, traemos el hilo, nos quedan 2 lazaditas, giramos la aguja y cerramos el punto. Estiramos el hilito sobrante en la parte de atrás, nuevamente pinchamos en el punto siguiente, traemos el hilo, nos quedan 2 lazadas, giramos y cerramos el punto. Y vamos a repetir esto en todo el contorno. No sé si saben, pero este fue uno de los primeros tutoriales que subí acá en el canal y fue uno de los primeros patrones que publiqué en mi cuenta de Instagram. Entonces decidí volver a filmarlo porque la verdad esa filmación estaba bastante mal, pero para que no sea exactamente igual le sumé este detalle que hace que el resultado del producto quede más sofisticado. Acá en la esquinita donde teníamos los 3 puntos bajos, bueno, en el segundo punto, en el del medio, vamos a hacer 2 veces el punto retorcido, ¿sí? Esto lo hacemos para marcar aún más la parte central inferior. Y luego continuamos haciendo exactamente lo mismo. Por último, al terminar vamos a finalizar acá con un punto deslizado y dejamos hilito para esconder. Enhebramos los hilitos y los perdemos en la parte de adentro del corazón. Queda hermoso este detalle, dígame si no. Divino, y con macramé mucho mejor. Cuanto más fino es el hilo, mejor queda. Ahora vamos a hacer la borla. Yo acá estoy usando un cartoncito de 5 centímetros y medio de alto y voy a pasar con el hilo de algodón rosa que usé para tejer el corazón y el macramé que usé para el borde, con los dos juntos. Pasamos varias vueltas, luego cortamos. Enhebro un poquito del hilo rosa y voy a pasar por uno de los extremos y voy a hacer un nudito. Tensionamos bien, cerramos. Dejamos el hilito ahí para coser y en el otro extremo lo cortamos. Con otro poquito de hilo rosa vamos a cerrar acá en esta parte, haciendo un nudito. Podemos pasar varias vueltas, pero así es simple y fácil de hacer. Esto lo aprendí de Laurita de Chica Outlet. Ella le pasa una vuelta y listo. Cortamos ahora la punta. Y este es otro truquito que les voy a enseñar, que es que con una aguja abro el hilo de algodón de 6 hebras para que quede más delicado, ¿sí? Desarmo toda la hebra y luego paso un cepillito para el diente o un peine, desarmo bien las hebras y queda todo mucho más delicado. Cortamos bien y vamos a coser ahora la borla en la parte central inferior, ¿sí? Paso por atrás y luego directamente pierdo el hilo por dentro muchas veces para trabar la borla y que después no se mueva. Por último vamos a coser la parte superior, paso una bolita metálica y ahora con una aguja voy a atravesar en una de las primeras cadenitas, así para trabar el hilo y luego lo paso por la bolita metálica y lo pierdo por dentro del corazón, ¿sí? Y así me queda perfecto, súper fácil y súper rápido. Y listo, así de rápido y fácil hicimos estos colgantes de corazón que lleva cada uno a hacer 20 minutos aproximadamente. Este es un excelente producto para tejer y vender, se hace rapidísimo, se usa poco material y queda hermoso. Espero que les haya gustado.